la cámara y pero me puse al iPad, en el iPad no sé cómo se comparte la, la presentación. Dile que bueno, si no la puede enviar, nosotros Ok. aquí lo podemos compartir ya nada más con las indicaciones. Hijo, a ver. Buenos días, doctora. En el iPad es igual. En la parte de abajo, en el menú, le aparece el botón de compartir a un lado del icono de chat. Por ahí en el menú puede ser que aparezca en la parte de abajo o en la parte de arriba. Está en la parte de arriba. A ver, pongo Ahí compartir. debería aparecer un icono de compartir pantalla o share screen. Sí, pantalla. Dice pantalla, fotos, iCloud. Tendría que ser la primera opción, pantalla, o si no, screen, para que pueda compartir lo que tenga en su pantalla del iPad. Entonces pongo transmisión pantalla, ¿verdad? Sí. A ver. Pasen, chicos. Ahí nada más tendría que elegir su presentación. Ahorita lo que estamos viendo es una pantalla que dice transmisión de pantalla. Ajá. Pero me espero, ¿verdad? No, porque transmisión de pantalla, pero no sé qué. Le está cargando, supongo. Ok. Supongo yo, porque. Al parecer, no solo muestra el tiempo que lleva. Sí, ¿verdad? Sí, entonces yo tendría que elegir su presentación, o sea, el programa. A ver. Ay, no me da. No. Ya le puse. Otra opción sería que le diera clic en el botón de compartir pantalla y elija su presentación, o sea, el programa donde tiene su presentación, en lugar de pantalla. Ajá. A ver. Pero es que le doy y me manda a Zoom, Estados Unidos, y me dice correo electrónico. A lo mejor sí, ¿verdad? No. Ay, qué barbaridad. A ver, le voy a poner. Porque también la tengo en el correo. No me deja. Sabe que me voy a ir a. Mejor me conecto a la computadora, aunque se vea un poquito. Porque no encuentro la manera de compartir. A ver. No.
Sí, que ya estamos. Buenos días. Por algunas cuestiones técnicas estamos un poco retrasados en el tiempo, pero en unos minutos más comenzamos. Gracias.
nada más. Es que lo viene para todo. ¿Se pueden ver bien? Sí, sí. Aquí. Sí. Doctora, si le parece, comenzamos. ¿Su micrófono está apagado? Sí. Ay, sí. Lo apago. Se Lo apaga. tiene apagado. A lo mejor no tiene sonido. Si no le marco y la ponemos aquí por esto. Cópiala bien. Cópiala Doctora, no la escuchamos. No, No la escuchamos. si quieres le marco y la ponemos aquí. Le subo todo el volumen. No seguimos sin escuchar la doctora. Que se quite los audífonos. Ah, la entrada de audio. No. Tiene que ser más respetuoso. Hola, bienvenido. No, doctora, no lo escuchamos. Si le da clic en la flechita del icono del micrófono, puede elegir a través de dónde puede hablar.
No, aún no la escuchamos. No, no se escucha. ¿Usted sí nos escucha? Eh, Le marco. Podríamos marcarle por teléfono y aquí nosotros lo podemos escuchar. Sí. Sí, ok. Bien, mientras se hace la conexión, pues hacemos la presentación de este encuentro. Gracias a las personas que están aquí en el auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, de donde estamos transmitiendo este primer encuentro, Sufragio y Participación Ciudadana de las Mujeres en México, 1923-1953, con motivo de que, bueno, hoy se cumplen 70 Doctora, años ya de estamos que aquí. se modificó la ley que hizo posible que las mujeres mexicanas tuviéramos el acceso al voto. Entonces, vamos a empezar en esta mañana con una conferencia magistral titulada El voto de las mujeres en México en el entorno internacional, por parte de la doctora Catalina Pérez Osorio, antropóloga, feminista y activista. Me acompañan también aquí en la mesa la maestra Noemí Torres Ariciaga, la doctora Adriana Corral, quien va a hacer la presentación de nuestra ponente invitada. Bienvenidas, bienvenidos. Cualquier pregunta que tengan, estamos transmitiendo a través de Facebook Live de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, y si gustan hacer alguna pregunta o comentario, nosotros vamos a estar atentos a nuestras redes. Y Listo. Buenos días a todos, a quienes se encuentran aquí presentes en el auditorio. Bienvenidos, muchas gracias por su tiempo y su interés. Pues le damos la bienvenida a quienes también se encuentran conectados por línea. Agradezco mucho la invitación que nos hizo la doctora Gaby Torres para, de manera conjunta con el Colegio de San Luis, organizar este evento, que además pues cobra mucha pertinencia en el contexto del centenario del voto femenino a nivel estatal y a nivel nacional. Bueno, sin mayor preludio, entonces voy a proceder a presentar a nuestra conferencista magistral del día de hoy. Ella es la doctora Catalina Pérez Osorio, es antropóloga, feminista y activista. Ella tiene una larga trayectoria tanto en el ámbito académico como en el ámbito social. Fue impulsora, voy a mencionar algunas cosas porque, bueno, su currículum es realmente, de muchísima actividad, de mucha dedicación. Entre varias actividades, ella fue impulsora del proyecto para la creación del fondo editorial de un programa estatal de la mujer, Alianza para la Equidad, en el año 97. También fue coautora del proyecto para la creación del Instituto Poblano de la Mujer, presentado a consideración del gobernador constitucional del estado de Puebla en 1999. Fue cofundadora del Programa Municipal de las Mujeres en Tehuacán, coordinadora de talleres de perspectiva de género en las 11 juntas auxiliares en San Martín, Texmelucan, en el 2007. Estoy solamente escogiendo algunos porque realmente pues tiene cosas muy, muy sobresalientes que ha realizado la doctora. Fue capacitadora en perspectiva de género, salud sexual y reproductiva, violencia hacia las mujeres de la Unión Democrática de Organizaciones en Chihuahuapan, Atlisco y la ciudad de Puebla en el 2010. Y bueno, más recientemente fue directora del Instituto Municipal de las Mujeres en el Ayuntamiento del municipio de Puebla entre los años 2018 y 2019. Después fue secretaria para la Igualdad Sustantiva de Género, también en el mismo ayuntamiento entre 2019 y 2020. Y secretaria de Gobernación del mismo ayuntamiento, también para el año 2019-2020. Y bueno, sin mayor preámbulo, le doy la palabra a la doctora
Pérez Osorio, a quien agradezco haber respondido a nuestra atenta invitación. Adelante, doctor. Bueno, buenos días, muchísimas gracias primero a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí por la invitación, al doctor Ramón Moreno, a la doctora Susana Herrera y a la doctora Adriana Corral por esta amable invitación. Y bueno, yo quisiera, sé que están ustedes en este momento celebrando los 100 años del voto municipal de las mujeres en San Luis Potosí, cosa que es pues beneplácito para el gobierno, para los ayuntamientos y sobre todo para el país, porque efectivamente ustedes fueron las pioneras en reivindicar este derecho. La presentación que les voy a hacer, me voy a ir lo más rápido posible, es una presentación que tiene dos partes. Una, que es el marco internacional, que yo creo que es importante conocerlo, porque el derecho al voto finalmente se da en un contexto tanto internacional y posteriormente nacional, que nos va guiando y nos va diciendo cuáles fueron los elementos importantes para finalmente llegar a que se tome la decisión de que las mujeres en México pueden ser votadas y pueden votar y ser votadas. Entonces, a ver, hay estos. No funciona esto. Doctora, ¿necesita pasar las diapositivas? Sí, Debería pasar con el clic. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Por el efecto. ahí está. Ujú.
vean que es importante el derecho a el voto. Ahí están tres, son los distintos países de donde ellas provienen, sacaron unos timbres que yo compré en internet, muy bonitos. Estos timbres son conmemorativos y de reconocimiento de la lucha de estas tres mujeres. Entonces, en Europa, el primer día de la mujer, en el otro, en Estados Unidos fue en febrero, se celebra el 19 de marzo, ¿sí? Se dice en varias partes de la historia de estos países que en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza las concentraciones de mujeres fueron impresionantes. Había levantamientos a través de los cuales había la reivindicación fundamentalmente de dos cosas, de los derechos políticos y de los derechos económicos. Aquí, bueno, regresando a Alejandra Kollontai, sí me gustaría leerles el texto que ella pone, en donde habla de cómo las manifestaciones de las mujeres, dice, las manifestaciones excedían todas nuestras expectativas. Alemania y Austria eran un furioso mar de mujeres. Las mujeres se reunían en todas partes, hasta en los pequeños pueblos y villas. Los centros de reunión estaban tan repletos que hasta tuvieron que pedirles a los trabajadores varones que asistieron que les cedieran el lugar a las mujeres. Este creo que es uno de los, un pequeño texto que muestra cuál era el compromiso de las mujeres en ese momento, antes de que empezara la Segunda Guerra Mundial. Finalmente, cada una de ellas en sus países había procesos políticos fuertes de transformación. O sea, toda la reivindicación de ellas tenía que ver básicamente con el señalamiento, ellas eran socialistas y comunistas, del capitalismo. Y entonces decía que ellas sostenían que había que derrocar el capitalismo, que explotaba a los hombres y a las mujeres, y que se instaurara un nuevo sistema político, que era el socialista, y posteriormente se llegaría a la utopía del comunismo, el cual trataría, ¿no?, de que todos fuéramos iguales, que es lo que seguimos buscando hasta la fecha. La igualdad, ahora le llamamos igualdad sustantiva, pero de eso hablamos más adelante. Aquí está otra muestra de cómo las alemanas también tenían sus cartelones y reivindicaban la igualdad. En vísperas de la Primera Guerra Mundial, igual miles de mujeres se organizaron en grandes movimientos. Acá lo importante es que reivindicaban los procesos de paz. Si bien las mujeres entraron a la guerra, o sea, las incorporaron a la guerra en trabajos administrativos, pero muchas veces la historia no recoge, ¿sí?, lo que las mujeres en ese momento hacían, porque no nada más eran enfermeras o secretarias, también fueron espías, también participaron en la toma de armas y se enfrentaron cuerpo a cuerpo en la Primera Guerra, y en la Segunda Guerra mucho más. En la Segunda Guerra les platico algunas cosas más adelante. Acá, bueno, es un cartel que habla del sufragio de las francesas. Si bien Olympia de Gauche ya había sentado el precedente siglos atrás, las mujeres francesas sí entran en un proceso mucho más largo para adquirir sus derechos. ¿Qué pasa con las francesas? Hasta la fecha, las francesas hoy, las españolas, por ejemplo, tienen leyes y procedimientos que protegen a las mujeres. Y las francesas, que fueron las que iniciaron esta lucha por la reivindicación política de las mujeres, se han quedado rezagadas. Sí han luchado, salen manifestaciones cada 8 de marzo, cada 25 de noviembre, pero sin embargo, ellas no han logrado permear en la sociedad como lo han hecho las españolas.
Las italianas también se han quedado un poco rezagadas. Y bueno, qué decir de los países europeos. Los países europeos de Oriente, después de que cae el socialismo, bueno, las mujeres tienen grandes retrocesos. Y bueno, así es la historia de este mundo, ¿no? En este caso, las sufragistas norteamericanas las encabeza Alice Paul. Ellas, hay una película muy bonita que se llama Alas de Libertad, creo, si no mal recuerdo. Es una película que yo les recomiendo, es una producción norteamericana donde describe todo el proceso al cual las mujeres en Estados Unidos se enfrentaron. Incluso ellas fueron llevadas a la cárcel, hicieron huelga de hambre y no se cedía en otorgar los derechos, ¿no? Aquí vemos también a las francesas, cuando dicen que las mujeres protestan, pues protestan así también. Es un poco distinto a las protestas de hoy, pero bueno, quemaban cosas, arrebataban cosas, y creo que ninguna lucha por los derechos de las mujeres pues ha dejado de poner en énfasis este tipo de manifestaciones, ¿no? Acá hay otra imagen que me parece preciosa, es como una mujer está diciendo vamos a votar. Este sí es un parteaguas, porque terminada la Segunda Guerra Mundial se crea la ONU en 45, y es hasta 52 cuando la ONU decide que la Convención de los Derechos, aprueba la Convención de los Derechos Políticos de las Mujeres. ¿Qué pasa en la Segunda Guerra Mundial? En la Segunda Guerra Mundial, las mujeres, los hombres van a la guerra. Incluso varios mexicanos aportamos elementos militares a Europa y fuimos productores, por ejemplo, de paracaídas, ¿no? Ellos los hombres norteamericanos y los hombres europeos van a la guerra, y en ese momento se dan cuenta que los aparatos productivos tienen que seguir funcionando. Invitan a las mujeres a que se incorporen al aparato productivo, y las mujeres toman las riendas, ¿no? Entonces ellas empiezan a producir también armamento de guerra, y en Estados Unidos, por ejemplo, las mujeres lo que hacen es meterse a la industria de alimentos. A principios del siglo XX, bueno, a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, se crea en la industria de alimentos la pasteurización, ¿no? Y a partir de ahí es que la pasteurización que la hace Pasteur, el científico y la científica, lo que hacen es la preservación de los alimentos. Para la Segunda Guerra Mundial se incrementa esta preservación de los alimentos en grandes cantidades porque tienen que mantener a los ejércitos en Europa que están luchando. ¿Qué pasa cuando termina la Segunda Guerra Mundial? Los estados participantes en la guerra quieren que las mujeres regresen, que dejen la producción, ¿sí? El trabajo en las fábricas, y regresen a sus casas. Y ahí, precisamente, las mujeres, cuando gozan de esta libertad, de este trabajo, de tener dinero para poder sostenerse, ¿sí? Ellas dicen en su mayoría no regresamos, ¿sí? Y ahí, bueno, los países se ven en la necesidad de convencerlas. También durante la Segunda Guerra Mundial se crean por primera vez las guarderías. Se crean porque, bueno, si las mujeres están trabajando, los hombres están en la guerra, ¿quién cuida a los niños, no? Cuando tratan de regresar las mujeres a sus casas, Estados Unidos invierte una cantidad enorme de dinero a través de la cual crea una nueva forma o un estilo nuevo de vida. Entonces crean los departamentos,
las cocinas integrales, refuncionaliza todos los aparatos domésticos. El refrigerador ya existía, pero lo modernizan, la lavadora, le invierten a la lavadora, pero a la tostadora, la licuadora, todo eso viene con nuevos diseños, y hay revistas de la época a través de las cuales se nota cuál era la propaganda postguerra para que las mujeres regresen a sus casas, ¿no? Creo que esto es un dato importante porque eso nos va tocando a nosotras también en México. Bueno, me voy a ir más rápido. Después, creo que otro gran movimiento de las mujeres fue en 1968, en toda Europa y en México también. Ahí las mujeres entran a reivindicar sus derechos. Acuérdense que después de la Segunda Guerra Mundial también vienen otras guerras, que es la de Vietnam, la de Corea, y que mujeres de otros países dicen alto a la guerra. Las mujeres siempre se han caracterizado por reivindicar el derecho a la paz, ¿no? Voy a saltar esta, ¿no? Bueno, aquí la ONU conmemora en este año por primera vez el Día Internacional de la Mujer, que es cuando ya se va ajustando. La ONU lo que hace es que después de la Segunda Guerra Mundial organizar los países, firmar convenios de paz, y empieza también a ver qué pasa con las mujeres, ¿no? Entonces, aquí está el plano del voto femenino europeo. Y si ustedes se dan cuenta, es salvo un país que lo tuvo antes, pero todos los demás países se dan en el siglo XX, ¿no? Entonces, el siglo XX es el ciclo de la radicalización de las mujeres en todo el mundo, exigiendo sus derechos políticos, y los van obteniendo. Ahora nos vamos con México. En México, bueno, aquí vuelvo a poner lo de Olimpia de Bosch, porque es muy importante, porque todas partimos de ahí, todos los movimientos partimos de esta reivindicación. Acuérdense que el lema de la Revolución Francesa era libertad, fraternidad e igualdad. Y fraternidad es frater, es hermano, hermano hombre. Y varias feministas en el siglo XX y principios del XXI han reivindicado y han tratado de buscar una palabra que donde las raíces diga hermandad entre mujeres. Eso es lo que han hecho algunas mujeres feministas en Europa y en México, tratando de quitar esta frase en donde solamente sean los hermanos varones que tienen esa complicidad militar para que obtengan sus derechos, ¿no? Y bueno, en eso están. ¿Cuáles eran las reivindicaciones de los derechos políticos? El derecho a la educación, los derechos políticos, el trabajo pagado, el salario igual que el varón, el poderse asociar en sindicatos, la libertad de elegir con quién casarse, ¿sí? Ser propietarias legalmente de sus bienes, que eso era muy, muy importante, porque las mujeres eran negadas a tener bienes, salvo las mujeres muy ricas. Ahí sí hay que hacer esa diferenciación entre las mujeres que tenían linaje o que venían de clases altas, sí heredaban, sí. Sin embargo, el marido siempre era el custodio de los bienes de las mujeres. Hasta la fecha en nuestro país, por ejemplo, sigue sucediendo en el campo, ¿no? Las mujeres no poseen la tierra, por lo general se transmite hacia los varones, ¿no? La otra es ser juzgada con los mismos patrones morales, ¿no? El derecho a la maternidad voluntaria, que ha sido una reivindicación básicamente que se da a partir de finales de los años 50, cuando se crea la píldora anticonceptiva, ¿sí? Y bueno, la reivindicación a esta maternidad voluntaria, se extiende
en toda Europa y se extiende en nuestro país. Y el derecho a la sexualidad. El derecho a tener una sexualidad libre. ¿Qué significa también esto? Que creo que es de las partes más importantes de todos los derechos. Que uno elija con quién tener una relación sexual. Así lo digo abiertamente. Hay muchos problemas que vienen en la historia de nuestro país que tienen que ver con la religión y con la moral. Y ahora vamos para allá, ¿no? Bueno, primero les pongo para que vean cómo se da el voto en el continente americano. Puse los principales países, ¿no? Allí está México, que está en 1955, pero en Canadá es en el 18 y así viene sucesivamente la reivindicación de los derechos de las mujeres. Benito Juárez. ¿Qué hace Benito Juárez? Promulga la separación de la Iglesia y del Estado porque es uno de los principales, de los principios rectores de la República restaurada. Y con ello propone la ley del matrimonio civil y funda el registro civil. ¿Qué hace la ley del matrimonio? Si bien reivindica que el matrimonio civil sea un contrato social, ¿sí? Sí, que es bueno, es correcto, porque eso permite precisamente que no sea solamente la Iglesia la que diga, la que otorgue este matrimonio, sino que sea un contrato civil. Sin embargo, a pesar de que se da la ley del matrimonio civil, se hace la epístola de Melchor Ocampo, a la cual ya no, en la actualidad ya no funciona, ¿no? Ya no la lee, pero en su lectura era una descripción absoluta de la sumisión de las mujeres al varón. Entonces, bueno, Benito Juárez crea la ley, pero no la asocian a la epístola que se lee. Y funda el registro civil, que creo que es muy importante el registro civil, porque es la primera vez que en este país se empiezan a registrar nacimientos, matrimonios, defunciones. Después, aquí venimos con el Partido Liberal, con Ricardo Flores Magón, que él, como buen revolucionario liberal, ¿sí?, promulga y promueve la igualdad de la mujer y la reglamentación del trabajo doméstico. Hoy las feministas proponen mucho esta regulación del trabajo doméstico y el reconocimiento del mismo. Y bueno, pues desde principios del siglo XX, el Partido Liberal ya lo traía en mente. Sin embargo, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Son los buenos deseos de los políticos, pero no todos los políticos hombres piensan igual, ¿no? Después, para 1909, entre 1909 y 1910, se crea este club femenino antirreeleccionista, claramente enfrentando a Porfirio Díaz, ¿no? Y lo encabeza Francisco I. Madero. Después tenemos acá el movimiento ya en plena Revolución Mexicana, movimientos de mujeres de distintos orígenes que se organizan. Aquí lo que cabe es que se organizan y que mantienen a las tropas, o sea, lavaban, cocinaban, eran enfermeras, hacían trabajos administrativos. Pero lo que es importante destacar y que no se les reconoce a las mujeres es que también se organizaban para las trincheras, para enfrentar con armas de fuego, ¿sí?, a las tropas, a la otra banda, a los conservadores, ¿no? Entonces, creo que esta parte de las mujeres no ha sido totalmente reconocida, y lo vamos a ver en la siguiente imagen, en donde mujeres de la familia Cerdán, que son originarios de aquí de Puebla, hay una historia, hay historias muy románticas sobre cómo las mujeres encerraron a los niños. Una de ellas, Natalia Cerdán, se lleva
a los niños y hasta apenas está siendo reconocida, protege a los otros hijos de la familia Cerdán, pero nunca hablan de cómo ellas también utilizan armas, compran pólvora y hacen experimentos para dinamitar lo que tenían como objetivo. Creo que esta parte de las mujeres en la revolución no ha sido completamente estudiada y no ha sido reconocida, ¿no? Después, para esta fecha, en 1914, Venustiano Carranza propone la disolución del vínculo matrimonial. Y esto sí es algo pues muy novedoso, muy importante, porque viene a romper con el esquema de que las mujeres se casan hasta que la muerte los separe, ¿no? Entonces, tuvo mucha discusión esta disolución del vínculo. Sin embargo, bueno, ahí está, permanece y bueno, ha sido regulada a lo largo de los años. Después, Carranza también tiene su intervención en el Plan de Guadalupe, en donde se les pide, las mujeres le piden, ¿sí?, que les dé el deber, pues que reivindiquen su derecho al voto. Y es en las adiciones del Plan de Ayala cuando intentan que el Estado incorpore la participación de las mujeres, pero solamente en los asuntos públicos y no en el derecho al voto. Después viene, este también es un parteaguas en la historia de nuestro país, el general Salvador Alvarado, que era gobernador de Veracruz, convoca a mujeres de todo el país a el primer Congreso Feminista. Veamos cuáles son las reivindicaciones del Congreso Feminista, ¿no? La igualdad de derechos sindicales y salariales, la protección a la maternidad y facilidades para el control de la natalidad. Aparte de que también ya estaba implícito el derecho al voto y a ser votados. O sea, ya era esa reivindicación sigue permaneciendo a lo largo de todos los movimientos en nuestro país. Después aquí viene una mujer que es importante, es Ermila Galindo, que fue secretaria particular de Venustiano Carranza, y ella le insistía muchísimo a Venustiano Carranza que las mujeres fueran, ya en el constituyente, fueran promovidas para votar y ser votadas. Sin embargo, la argumentación es que éramos influenciables por la Iglesia, o sea, influenciables quiere decir que nos manipulaba la Iglesia y que no teníamos capacidad intelectual. Esta parte de la capacidad intelectual ha estado presente a lo largo de toda la historia. Hay que recordar, por ejemplo, en otros países, cuando se hacía la quema de brujas, ¿no? La quema de brujas tiene que ver básicamente porque las mujeres experimentaban con distintas hierbas para hacer pócimas que pudieran impedir o salvar al cuerpo las heridas, en fin. Eran pócimas medicinales, ¿no? Y siempre se ha dicho que esas mujeres brujas que eran quemadas, ¿no?, hacían hechizos, ¿no? Hechizos que tenían que ver con otras cosas. Entonces, con obtener el amor de un hombre, etc., en fin, ¿no? Pero no, eran mujeres que estudiaban medicina sin ser medicina empírica, por decirlo así, ¿no? Después, una de las reminiscencias del Congreso de Yucatán en 1922 ya afinan, ¿no?, cómo quieren que sea pues, digamos, la cruzada en el país, ¿no? Y proponen la educación racionalista. Acuérdense que hombres y mujeres no tenían acceso a la educación, ¿sí? Solo las élites eran las que tenían acceso a la educación.
¿Qué significa educación racionalista? Pues significa, bueno, aquí lo dice ambos sexos, ¿sí? Sin embargo, ellos lo que decían era que había que despojar, ¿sí?, de una serie de ideologías a la educación. En nuestro país hay que recordar que en la Constitución dice que es un país laico, ¿sí? Respeta todas las religiones, pero es un país laico. O sea, la separación de la Iglesia y del Estado sigue supuestamente presente, ¿no? Otra de las cosas que ellas proponen son las conferencias sobre educación sexual, el trabajo y la política. La educación sexual, el trabajo y la política son las constantes en la historia de las mujeres. Y bueno, establecen estos comités mayas que van al país, ¿no? Recorriendo el país para convencer a las mujeres. En ese contexto está San Luis Potosí, bajo el gobierno de Rafael Nieto Compeán, ¿no?, que plantea esta ley, hace el decreto para que las mujeres puedan ser votadas y puedan aprender, y que estas mujeres que puedan ser votadas y en el municipio tengan esa posibilidad. Sin embargo, aquí lo que más me impactó de esto es que un poquito después, pues, lo derogan, ¿no? Sin embargo, es importante sí rescatar esta parte de este gobierno, porque es el primero en atreverse. Yo leí la historia de Rafael Nieto Compeán y realmente era un hombre intelectual importante, tuvo muchísimos cargos, pero se ve que era un hombre liberal, que tenía principios a través de los cuales, pues se atreve a proponer, cuando las condiciones en el país no son las favorables, que la ley, el derecho a las mujeres a votar y ser votadas. Después nos vamos con la socialista Lidia Carrillo Puerto, que ahora es muy reivindicada, antes no, era desconocida, y ella es la primera candidata en San Luis Potosí, no siendo reconocido su triunfo por el colegio electoral. Después nos vamos con el presidente Lázaro Cárdenas. El Frente de Mujeres Mexicanas, que era un frente bastante amplio. Acuérdense que en ese momento existía, no existía el Partido Revolucionario Institucional, era el antecedente del Partido Revolucionario Institucional y el Partido Comunista, y mujeres de distintas ideologías se unen, crean este frente y le insisten a Lázaro Cárdenas en el derecho al voto. Lázaro Cárdenas les dice que sí, ¿sí? Sin embargo, mete la iniciativa de ley, se crea el Frente Público de los Derechos de la Mujer, en donde se reivindica una serie de cosas que tienen que ver con la igualdad fundamentalmente entre mexicanas y mexicanos, y finalmente hacen un frente que logra contar con más de 50,000 mujeres, ¿sí? Decir 50,000 mujeres en esa época era muchísimo. Hoy vemos, con respecto al movimiento de las mujeres, pues es mucho mayor, ¿no? Pero en ese entonces el número de población, la dispersión que había, el crecimiento de las ciudades, en fin, todo lo que tenía que ver con el desarrollo del país, pues 50,000 mujeres eran bastantes mujeres, y le piden a Lázaro Cárdenas. Y mete la iniciativa Lázaro Cárdenas al Congreso y pues le dicen que no, literal. Es así. Yo cuando lo leí por primera vez, yo decía, ¿cómo le pueden decir a un presidente que no? Pues le dicen que no, y la ley es postergada, ¿no? Después nos vamos con Miguel Alemán. Miguel Alemán igual. Se unen las mujeres, piden el derecho al voto. Miguel Alemán lo toma como bandera, ¿sí? Y
da el primer paso para este reconocimiento y reforma el artículo 115 constitucional para permitir el voto femenino en la elección de autoridades municipales nada más. Creo que es un gran aporte, es un gran avance, sienta las bases, ¿no? Y ahí después se da esta asamblea femenil, ya el presidente alemán sentó las bases y las mujeres vuelven a retomar el movimiento y le piden a Ruiz Cortines el derecho al voto. Dicen algunas compañeras que han escrito y que han investigado que la esposa de Ruiz Cortines tiene mucho que ver, que casi le torció el brazo, ¿no? Y si fue así, pues qué bueno, ¿no? Porque él se compromete con este grupo de mujeres en esta asamblea y lo que hace es que en su discurso de toma de posesión anuncia la iniciativa para reformar el artículo 34. Y entonces, ya para 1955, el 6 de octubre, se da, a ver, nada más permítanme un tantito, porque, bueno, ya se da legalmente este reconocimiento al voto, se ponen el artículo 34 de reforma y el 34-115 y sus fracciones constitucionales. Creo que este es digamos, el parteaguas ya de todos los movimientos que antecedieron al derecho al voto municipal, ya el derecho completo para todo el país. Esta es la primera mujer, Aurora Jiménez, que por el distrito de Baja California, que va a las elecciones y gana y toma protesta, ¿no? Es la primera mujer. Y en la siguiente imagen ya es cuando a nivel nacional se hace este derecho al voto, y ahí está la esposa de Ruiz Cortines ejerciendo su derecho al voto. Creo que es muy importante, por eso dicen que le torció la mano, pero yo creo que sí, ¿no? La foto es así como ella es la que encabeza y no el presidente, la foto de este derecho, ¿no? Aquí tenemos otras fotos que hoy Internet nos proporciona, que son históricas, que han salido de los archivos, en donde se ven mujeres de distintas posiciones sociales, en donde están haciendo su ejercicio. Bueno, después, todo esto no lo voy a hablar porque es algo muy largo, pero me voy a ir para finalizar y dar parte a las preguntas y respuestas. Les voy a presentar esta parte que hizo el Instituto Nacional de las Mujeres, ¿no? Tenemos, hoy se reivindica mucho la paridad en las juntas auxiliares. Yo no sé si ustedes tengan juntas auxiliares en municipios, pero creo que solamente unos 3 o 4 estados tienen esta característica de que el municipio aparte tiene estas juntas auxiliares en donde se eligen presidentes auxiliares al presidente municipal. Desde ahí ha venido la paridad ahora, desde el 2018 a la fecha. En el gobierno municipal que yo participé, se crearon decretos en el código reglamentario del ayuntamiento para que esto sucediera. Y por primera vez, las mujeres de estas juntas auxiliares participaron en las elecciones y tuvieron además una presencia importante. Pero bueno, regresando a esta imagen de mujeres, la distribución porcentual de las y los secretarios del Estado, o sea, ese quiere decir del gabinete de López Obrador. Hombres es el 52%, mujeres el 47%. La distribución de senadores y senadoras, los hombres son el 49%, el Senado tiene el 50%. Hay mayoría de mujeres.
En las presidencias municipales, acuérdense que son 2,000 y pico de presidencias municipales, si no mal recuerdo, el 26% de hombres y el 73% de mujeres. Ahora ya no es así, quiero decir ahorita que estoy reflexionando. Después síndicos, que son, digamos, los abogados del pueblo que defienden los intereses del pueblo en un ayuntamiento, ¿no? Hay 32.11 de hombres y 67.89 mujeres. Los ministros de la Suprema Corte, el 63% son hombres y el 36% mujeres. Ahí en los ministros de la Suprema Corte desde hace mucho hay una inequidad y las mujeres han hecho esto, como por ejemplo Olga Sánchez Cordero, que fue ministra, fue una de las ministras más destacadas y que propuso y fue una de las mujeres que ayudó mucho al movimiento feminista a avanzar. Después tenemos a los diputados 50-50 federales, a los locales 45-54, hay más mujeres, y las regidoras y los regidores, ¿no? 46-53. Como ven, el país ha cambiado mucho. Sin embargo, no significa, ¿sí?, que las mujeres todavía ejerzan ese poder que les otorga el voto, ¿no? Muchas mujeres son obligadas a hacer una política que tiene que ver básicamente con los intereses de los varones, ¿no? Y no con los intereses de las mujeres. Yo he conocido a muchas presidentas municipales y una de ellas en la Sierra Norte me decía, Cata, a mí no llegan y me dicen los constructores para hacer las calles del pueblo, y me dicen, ¿con cuánto se va a mochar? Dice, es muy difícil, ¿no? Pero tampoco les gusta que gobernemos las mujeres. No les gusta porque no hay esa posibilidad de decir, ¿no?, con cuánto va a ser el moche o cómo va a ser el moche, ¿no? Entonces, el poner al frente a las mujeres también es un freno. No todas las mujeres, pero la mayoría de las mujeres sí ponen un freno a la corrupción. Y creo que eso es una de las cualidades que nos hace a las mujeres estar en la política, hacer política y comprometernos con una transformación de un país que, sin lugar a dudas, tiene que despojarse de la herencia. Apenas estuve en España y yo decía, madre mía, todo esto heredamos de ellos. Pero de una de las cosas que tuvo la conquista y que nos refleja a nosotros, tiene que ver con la corrupción, ¿sí? O sea, la corrupción no es de ahora, la corrupción se instaura desde que nos conquistan, ¿no? Desde que llevan el oro a Europa, pero se quedan con una parte, ¿no? Le esconden al reinado una parte y la otra parte se la dan a los reyes. O sea, hay múltiples formas que la historia ha sacado de la corrupción entre cuando descubren América, ¿no? Entonces, creo que lo que tenemos que despojarnos, el compromiso que tenemos, y las mujeres y los hombres también, y este derecho a votar y ser votadas, es el compromiso fundamental de respetar a los ciudadanos, de comprometernos realmente con los ciudadanos, de no utilizar a la política como trampolín para hacer una carrera, ¿no? Sino realmente despojarnos y de toda esta influencia de corrupción y de malas prácticas en la administración pública y en todos los demás cargos, y promover que las finanzas sean sanas. Yo creo que es un reto que este país tiene en la transformación. Si le decimos no a toda la corrupción, obviamente vamos a tener mucho más dinero para invertir en distintos proyectos.
Y bueno, hasta acá le dejo y ya yo espero que les haya interesado. Es un tema muy general, pero bueno, con mucho gusto atendí al llamado para darles un breve recorrido sobre esta historia del voto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Ha sido una conferencia realmente muy interesante en donde pues usted nos ha mostrado, ¿verdad?, de manera paralela cómo tanto a nivel internacional como en nuestro país pues se ha ido avanzando, ¿verdad?, en esta participación ciudadana cada vez con mayor amplitud de las mujeres. Yo le agradezco y acto continuo, vamos a ceder la palabra. Si aquí tenemos varios jóvenes que nos están acompañando en la conferencia y profesores, voy a abrir una ronda de preguntas. Si gusta levantar su mano porque les voy a acercar el celular y el micrófono. Sí, sí, sí. ¿Sí? Adelante. Muy bien. También si gusta dejar de compartir o decir la pantalla para poder observarla más de cerca. Gracias. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Levantaste la mano. No, para igual es el micrófono. Levantaste la mano. Yo les iba a llevar el tema si eran preguntas, pero estoy celular. Pues sí, porque Me quedo con el celular. ¿Qué tal? Buenos días, doctora. Le agradezco mucho la charla, la conferencia que nos ha dado. Bueno, pues la pregunta tiene que ver con si efectivamente en México estas luchas de las mujeres, como ya nos ha mostrado, han tenido este efecto como para, de alguna manera, suspender lo que son ya las acciones afirmativas, que eran una medida temporal, y si estamos ya precisamente en tiempos de asumir esta paridad entre hombres y mujeres en el campo político, por un lado, y viendo esta última lámina del Instituto Nacional de las Mujeres, que en algunos casos las mujeres tienen mayoría, precisamente uno de los debates en términos políticos y jurídicos es si hoy día las mujeres representan o no una minoría. En términos políticos, una minoría tiene que ver no con el volumen de gente, sino con la capacidad de representación política, ¿no? Es decir, pueden ser 3 mujeres, pero esas 3 mujeres ocupar cargos importantes en donde representan a esta generalidad. Esas serían básicamente las 2 preguntas. Sí, doctora, adelante. Mire, yo lo que le agradezco mucho sus 2 preguntas. Yo lo que creo es que las mujeres tenemos capacidad, mucha capacidad. El problema aquí es que ha habido malas prácticas. O sea, no, es que me cuesta mucho trabajo decirlo, pero creo que hay momentos en donde pues hay que hablar con la verdad, ¿no? Ha habido muchas mujeres que han llegado al poder y que se han servido del poder, ¿no? Y creo que esa es una mala práctica. Yo estoy convencida de que cuando el movimiento feminista reivindica el empoderamiento de las mujeres, significa que las mujeres queremos el poder, pero ¿para qué lo queremos? Lo queremos para transformar nuestras vidas en individual y para transformar nuestras vidas colectivamente. Creo que hay una desigualdad tremenda en el país todavía entre hombres y mujeres. El que las mujeres arriben a la política y tengan puestos no significa todavía, ¿sí?, que estemos construyendo esa igualdad sustantiva. Creo que todavía nos falta bastante. Falta que los hombres también entiendan y se despojen de esta parte que ha sido histórica desde el nacimiento de la civilización, de esta idea de que son nuestros dueños, ¿no? Ahora que les decía yo que apenas tenía
a España, un taxista decía, yo me casé con una panameña, porque la panameña me cocina, me lava, me atiende. Dice, yo jamás me casaría con una española, porque las españolas están empoderadas. Así literal lo dijo. Y ellas, ahora por eso, ellas, las mujeres de 40 años y más, están solteronas. O sea, eso refleja una idea de qué quieren muchos hombres que sean las mujeres, ¿no? Y creo que este país tenemos mucho que avanzar. Esta igualdad sustantiva lo que quiere construir precisamente es que hombres y mujeres nos veamos en igualdad de condiciones. No quiere decir en ningún momento que las mujeres estemos luchando en contra de los hombres, ¿no? Pero sí estamos señalando que, por ejemplo, uno de los, digamos, de los ejemplos que ponen muchísimas feministas tiene que ver con esta idea de la religión en donde Adán seduce, más bien Eva seduce a Adán, y el pobrecito de Adán, ¿sí? Se come la manzana y peca, ¿no? Nosotros somos las pecadoras, nosotros somos el cuerpo, nosotros somos las reproductoras y los hombres son los proveedores. Creo que hoy, en pleno siglo XXI, muchas mujeres también son proveedoras, al igual que muchos hombres. Lo que tenemos que hacer, y esto va a pasar son revoluciones culturales a largo plazo, ¿no? En donde hombres y mujeres tenemos que ir transformando nuestra mentalidad, nuestra forma de hacer, nuestra forma de decir, nuestra forma de comportarnos. Y para la segunda respuesta, creo que es importante, sí hay muchas mujeres en la representación política, no son minoría, bueno, somos el 52% de la población, somos más mujeres que hombres en este país. Sin embargo, la representación política hasta apenas está llegando, hasta apenas se está, digamos, plasmando esta paridad. Pero la paridad también tiene problemas, y problemas graves, que hay que ser críticos, ¿no? El hecho de que llegue una mujer al poder no significa que luche por los intereses de las mujeres. Eso es lo que quisiéramos, que cada mujer que arriba al poder, en cualquier nivel del poder, voltee para beneficiar a las mujeres, ¿no? Y los hombres también tendrían que hacer lo mismo. ¿Cómo los hombres van a beneficiar a los jóvenes que cambien de mentalidad, que cambien, por ejemplo, ahora que está muy de moda el acoso cibernético, o que se crean dueños de las mujeres y por tener ese derecho las asesinen? Ahí está la figura del feminicidio. O sea, sí hemos avanzado en muchas cosas, hemos creado muchas leyes, pero no todas se aplican. Ese es el problema. Ahí tenemos el claro caso de la violencia hacia las mujeres. La violencia hacia las mujeres, hemos hecho una ley, todos los estados tienen la misma ley, violencia en contra de las mujeres, y sin embargo, ¿sí? Las fiscalías, por ejemplo, las mujeres van, denuncian y no les hacen caso, ¿no? O les dicen, los ministerios públicos, mujeres, también les dicen, pues tú lo provocaste, no aguantas nada, y no puede ser, o sea, no podemos seguir promoviendo la violencia cualquiera que esta sea, ni la violencia que promueve el crimen organizado, todo el crimen organizado, ni la violencia del Estado, ni la violencia, ¿sí?, que hay en las instituciones, ¿no? Muchas gracias, doctora. ¿Alguien más que guste hacer? Sí, aquí, sí, adelante. Le voy a acercar. El señor Bueno, a ver si me explico. Doctora, entonces, si usted habla de que todavía no se llega a una igualdad que entre hombres y mujeres, que es por la que lucha el feminismo, ¿cómo se puede tratar este tema, o usted cómo lo ha tratado cuando se encuentra con grupos feministas radicales que ya no aceptan la crítica?
O sea, ¿cómo puede, por ejemplo, en este caso me llama la atención lo que dice de la corrupción? O sea, yo creo que es verdad que una mujer llegue al poder no quiere decir que no va a corromper la ley. O sea, ¿cómo se le comenta o cómo siendo mujer puedes hablar de esto con grupos feministas que aseguran que no es cierto y que entonces si opinas eso, estás en contra del movimiento aunque y eres enemiga siendo mujer? Unas compañeras que desde hace 12 años han promovido una escuela feminista, siempre me han invitado a participar. Y hace 2 meses que fui a la defensa tocamos el tema de la violencia entre mujeres, ¿no? De la violencia entre mujeres feministas, ¿no? Porque creo que es tiempo de hablar. La pregunta que tú haces con respecto a las radicales, es un tema muy difícil de abordar. Muchas compañías para provocar, ¿no? Para provocar esta reacción de radicalización, nada con los hombres, odios a los hombres, no permitir la marcha de incorporación de los hombres, en fin. Pero hay otros grupos que en sus marchas sí dicen, bueno, los hombres nos quieren acompañar, va, que vayan atrás, sí, o sea, que vayan atrás, y es correcto que vayan atrás, porque lo que estamos reivindicando las mujeres son nuestros derechos todavía, ¿no? Entonces, y creo que esta parte del feminismo, más bien el neoliberalismo ha promovido, ¿sí?, que el movimiento feminista, que es muy grande, creo que es el movimiento más importante en México ahorita, se divida. Cuando un movimiento crece con tal magnitud, hay grupos que intentan infiltrarlo y romper. Y les voy a poner un ejemplo. O sea, no sé si muchos de ustedes jóvenes se acuerden de cuando en la campaña electoral de Peña Nieto se hizo el movimiento de 131, que después se convirtió en un movimiento 132, que eran los jóvenes luchando por la democratización de los medios de comunicación. Entonces, fue un movimiento muy importante, muy grande, y ¿qué trataron de hacer? Deslegitimizarlo, infiltrarlo, llamarlos violentos, porque ¿qué no estamos acostumbrados o qué no aceptamos? A que los jóvenes o a que las mujeres se manifiesten, ¿no? Siempre hay esta idea de manipulación que sí la hay en algunas partes, en algunos sectores. No digo que no, sí la hay. Yo fui secretaria de Gobernación, ahora sé de qué se trata, ¿sí? Pero creo que tendríamos que discutirlo, analizarlo, proponer, limar asperezas. Esta famosa llamada a la unidad en el feminismo, a veces se llama, pero para la marcha, ¿no? Pero no hay esa discusión del fondo en el cual se toque la violencia que hay entre nosotras, o la supuesta violencia. Yo, cuando creé la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género en el Ayuntamiento, que encabezó Claudia Rivera Vivanco, hizo un ejercicio de hacer una secretaría horizontal, ¿no? Invité a unas compañías feministas, las cuales no conocía yo. Hice una convocatoria abierta y ahí seleccionamos, muchas compañías dijeron, y al principio fue muy difícil hacer la famosa horizontalidad, porque es una entidad de gobierno, y el gobierno es vertical, no es horizontal, ¿no? Y entonces empezaron a haber malos entendidos con respecto a la horizontalidad, ¿no? Y muchas compañeras, cuando yo les decía, bueno, compañeras, hay que hacer esto, ¿no? Porque pues la administración aquí le pide y así tenemos que hacerlo, ¿no? Y entonces empezaban, no, pero bueno, eso es ejercer violencia contra nosotras. Creo que no hemos sabido distinguir. Cuando estás trabajando
y tienes la responsabilidad de cumplir con las metas que te propusiste en una secretaría y con el de medio mala compañera, el que es violenta. Creo que esa discusión la tendrá que llevar a cabo el feminismo y la tendrán que llevar a cabo básicamente las jóvenes. Creo que por ahí va, no sé si te respondí. Sí, dice que sí, muchas gracias. Doctor, un último comentario. Aquí está el doctor Ramón Moreno, que le voy a pasar la voz. Propio de experiencia laboral. Yo trabajo con muchos con mujeres y lo que da es que hay quizá una carencia de sororidad. Mi esposa me dice que ese es el terreno. Entonces, porque hay una competencia planteada en ocasiones con mujeres. Entonces, sí creo que en la función pública se da mucho esto. No sé si sea un obstáculo para que efectivamente tenga mayores espacios, mayor importancia en el desempeño laboral punto, o si simplemente es una cosa que puede funcionar con el tiempo. Han promovido que yo participara en este encuentro, te lo agradezco, igual que las doctoras. Me parece muy importante su pregunta. Creo que la sororidad también ha sido mal interpretada. La sororidad es un pacto entre hermanas, ¿sí? Pero eso no quiere decir que el pacto sea aquí y ahora y para siempre. No, el pacto tiene que ver con discusiones, con fijarse metas, con analizar situaciones. Por eso pactamos sororamente las mujeres. Pero podemos tener diferencias y creo que las diferencias son válidas, ¿no? Creo que, por esto lo repito, la sororidad ha sido mal interpretada. O sea, la sororidad se ha entendido como el pacto de mujeres, como si todas tuviéramos que ser amigas. Y yo digo, no. Hay mujeres que han hecho mal las cosas y hay que criticarlas, hay que señalarlas, porque si no también estaríamos ocultando, callando, mintiendo, ¿sí? Esa parte en donde pues no se está funcionando de manera adecuada. Entonces creo que sí es importante esta sororidad y la competencia en las administraciones, pues sí, creo que tenemos que aprender las mujeres a competir de manera distinta, porque lo que hacemos es competir igual que los hombres. Y lo que tenemos que construir es cómo competimos políticamente de manera distinta. Yo creo que los retos son esos, las competencias, en competencias políticas, transformar a la política, transformarla de tal forma que nos permita ser hombres y mujeres distintos, no de dientes para afuera, porque los discursos, pues ahí están. Yo me acuerdo perfectamente de bien cuando Vicente Fox estaba en campaña y soltó unos discursos muy democráticos y decía, está bien este señor, ¿no? Pero su práctica fue completamente terrible. Este es el problema de los discursos, de las políticas, ¿no? Que nos llevan a seducirnos, ¿no? Y la seducción es una forma de engañar, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que aprender a ser políticos y políticas o administradores públicos o académicos y académicas más transparentes, competir, sí, porque estamos en un sistema de competencias hasta que esto se acabe, ¿no? Pero competir con honestidad, con transparencia, y no para bajar a la otra o no para bajar al otro. Creo que esa es una responsabilidad para construir la igualdad sustantiva. Doctora, muchísimas gracias por la interesante conferencia, por las respuestas a la atención a las preguntas.
Le queremos agradecer mucho el habernos acompañado hoy. Doy las gracias a nombre de mi compañera, la doctora Gabriela Torres, quien nos recibió aquí en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Autónoma de San Luis. Y pues a nombre también de mis compañeras que somos exalumnas de la maestría en Historia, desde ahí nos conocimos y pues ahorita nos reencontramos y andamos promoviendo los asuntos de nuestro interés. Le agradezco mucho, doctora, estaremos en contacto por su tiempo y todo, y también al público asistente. Muchísimas gracias, los invitamos a que nos vuelvan a acompañar a las 11 a la siguiente presentación, que se llamará pues, Revolución y Sufragio Femenino en México, a cargo de la doctora Normaide Macías Moya. Muchísimas gracias, doctora, estamos en contacto. Gracias, hasta luego.